Bendiciones. Hoy les habla nuevamente su hermano y servidor Guillermo López, el cual estaremos hoy transmitiendo o dirigiendo una enseñanza en la cual se han preguntado o nos hemos preguntado y nos han hecho muchas preguntas en relación de una función de un profeta. La función de un profeta bíblico, hay algo importante que necesitamos aclarar. El significado de profeta en la Torá, en las instrucciones del Eterno, es Naví. La raíz deriva Nabá, que significa llamar, hacer llamado, anunciar o declarar. Por lo tanto, un profeta en la Torá, en la Biblia hebrea, era un portavoz de Adonai. En el libro de Hechos, capítulo 13, versículo del 1 al 2, dice de la siguiente manera: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón y el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo, ministrado entonces el Señor, y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apártame a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Aquí el texto es contundente porque el Espíritu Santo hizo un llamado a Bernabé y a Saulo para una encomienda, un llamado en el ministerio. No debe interpretarse lo que hoy se entiende como profeta. En el sistema religioso con el cristianismo moderno, de pronto te presentan un profeta y lo que hace el profeta es empezar a declarar lo que va a suceder en el futuro, que vas a conocer una persona, que vas a tener éxito con los negocios, que vas a comprar un carro. Esto es más apegado a un adivino. Un adivino te va a decir lo mismo: vas a tener éxito, vas a casarte con fulano de tal, vas a tener un carro y esto y aquello, ¿verdad? Esto no es conforme a la voluntad del Eterno. Un profeta en las Escrituras es un naví, alguien que hace llamado, alguien que anuncia y alguien que declara. La pregunta es: ¿declarar qué? La palabra del Eterno. Lo que ya está establecido en la palabra del Eterno. Es un portavoz de Adonai. Alguien que habla bajo la autoridad para transmitir un mensaje al pueblo. Es que si ese mensaje no es conforme a las Escrituras, no es un verdadero profeta. El profeta es alguien que hace un llamado al arrepentimiento, Cuando nos ubicamos en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 13, vamos a ver lo que es la función de un profeta. Adonai amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Aquí hay un término muy interesante, porque el término volveos en el contexto hebreo significa shu, significa retornar, volver, de donde deriva la palabra teshuvah, que significa obediencia, significa retorno. Entonces, lo que está diciendo el texto, que Adonai mandó a todos sus profetas a que se devolvieran de sus malos caminos, guardaran sus mandamientos, sus ordenanzas, sus estatutos y su decreto. Entonces, ¿cuál es la función de un profeta? No es profetizar el futuro, no es declarar cosas buenas, no es adivinar el futuro, es predicar arrepentimiento, restauración y obediencia a los mandamientos del Eterno. Profeta es el que te da mensajes de arrepentimiento. Cuando nos vamos al libro
de Jeremías, capítulo 28, versículo 15, entonces dijo el profeta Jeremías al profeta Ananías: ahora oye, Ananías, Adonai no te envió, y tú has hecho confiar en mentira a este pueblo. Aquí el profeta Jeremías hace una reprensión al profeta Ananías en relación a que cuando una persona no va con la voluntad del Eterno, con el mensaje de arrepentimiento genuino del Eterno, hace errar al pueblo en mentira. En aquellos días, como en el libro de Ezequiel, capítulo de Isaías, capítulo 38, versículo 1, dice de la siguiente manera: en aquellos días Ezequías enfermó y murió. Enfermó de muerte, perdón. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amos, y le dijo: Adonai dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Tanto Isaías como Ezequiel, como Samuel, como Jeremías, como Abraham, eran calificados y considerados profetas del Dios Altísimo. En el libro de Deuteronomio, Moisés es calificado como profeta. En Deuteronomio 34, versículo 10, dice de la siguiente manera: y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido a Adonai cara a cara. Aquí vemos que la función de un profeta es ser portavoz de la palabra del Eterno. Algo muy importante: un profeta clama, declara el mensaje del Eterno, confirmando la Torá, las instrucciones del Eterno. Ningún profeta auténtico podía ir en contra de la Torá del Eterno. Como lo dice el libro de Deuteronomio capítulo 13, versículo del 1 al 3, dice de la siguiente manera: cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueño y te anunciare señales o prodigios, y si se cumpliese la señal o prodigio que él te anunció diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, no dará oído a las palabras de tal profeta, ni a tal soñador de sueño, porque Adonai vuestro Elohim os está probando para saber si amáis a vuestro Adonai vuestro Elohim con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Aquí el texto es claro y contundente. La definición de un profeta no lo determina solamente las señales o los prodigios, lo determina si ese profeta lo lleva a dioses que no son conforme al mandato del Eterno. Dice que el texto que no prestemos oído ni atención a tal profeta ni a tal soñador de sueño, porque Adonai está probando el corazón del que él es fiel a la palabra y a los mandamientos del Eterno. Los profetas bíblicos no eran adivinos, no eran conferencistas motivacionales, no profetizaban riqueza, fama, no profetizaban prosperidad, sino la voluntad del Eterno. En el libro de Deuteronomio, capítulo 18, versículos 20 y 22, al 22 dice de la siguiente manera: el profeta que tuviere la presunción de hablar palabras en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijere en su corazón, formula una pregunta: ¿cómo conoceremos la palabra que Adonai no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Adonai y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Adonai no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengáis temor de él. Como a veces nos preguntamos, ¿cómo sabemos cuando es una palabra de Adonai o una palabra que no es de Adonai? El mismo texto dice que si un profeta no es enviado, no habla de Adonai al arrepentimiento, no te habla de alguna manera de un cambio de esa conducta, de actitud que va en contra de la palabra del Eterno, no hacer mención a la obediencia a tal profeta. El apóstol Pablo en el libro de Efesios capítulo 4 versículo 11 dice de la siguiente manera: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros maestros y a otros pastores y maestros. Este texto es muy contundente porque el apóstol Pablo dice que el Señor constituyó, y todo aquel que es constituido por el Eterno para llevar su palabra, su mensaje, tiene que ir conforme a lo que es las instrucciones, la Torá del Eterno. El mismo Mesías Yeshua en el libro de Mateo capítulo 4 versículo 17
hace una aclaración contundente de lo que es el evangelio del reino de los cielos. Desde entonces comenzó Yeshua a predicar y a decir: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Aquí podemos darnos cuenta que el reino de los cielos tiene una constitución, y la constitución se llama la Torá del Eterno, bajo la fe y la confianza y la lealtad del Mesías Yeshua, bajo ese punto y esa visión óptica del arrepentimiento. Cuando vemos en el contexto que se habla en el nuevo pacto, en el Brit Hadashah, nueva alianza, se habla de un profeta. Un profeta no es el que tiene revelaciones nuevas, un profeta no es el que tiene una doctrina nueva. Un profeta es aquel que lleva al pueblo a la obediencia a la Torá del Eterno, conforme a los mandamientos, estatutos y decretos que el Eterno dejó establecido en su palabra. Por eso es que en el libro de Apocalipsis 14:12 dice de la siguiente manera, como siempre se menciona por vía de estas enseñanzas: aquí está la paciencia de los santos, la perseverancia, hupomoné en griego, los que guardan los mandamientos del Eterno y la fe del Mesías Yeshua. Esperando que esta respuesta pueda ser de gran bendición y de agrado a aquellas personas que con humildad y sencillez preguntaron ¿qué era la función de un profeta? Esta enseñanza es totalmente gratuita para todas aquellas personas, puede ser compartida, y también les invitamos a que se suscriban si no se ha suscrito y que nos apoyen con un like en el canal. Bendiciones, Shalom Ubrajó, paz completa.